buen mensaje, dado en un mal momento, no impacta y puede ser perjudicial que casi no darlo. Comunicar es decir lo justo en el momento justo, ¿vale? No es decir las cosas con más tecnicismos o menos. Yo creo que saber dar bien feedback es un arte. La incertidumbre creo que desgasta muchísimo más que el trabajo en sí. Cuando hay tanta rotación es más difícil que se vea una cultura y arraigarla, ¿no? Los departamentos de ventas están peor que los entrenadores, ¿no?, de fútbol. Si no consigues resultados a la calle, por muy bueno que sea. O sea, hay muchas acciones que molan mucho, ¿no? Pero es verdad que no definen la cultura. No hablar de retención de talento y hablar de fidelización. Traducido al fútbol, por lo que has dicho antes de los entrenadores, pues que un trabajador sepa a qué juega, que sepa a qué jugamos todos. Yo como responsable de un departamento de personas lo que quiero es dedicar el máximo tiempo posible a las personas y a la empresa, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Alberto Peris, Head of People en Citipoque. En este capítulo hablaremos sobre la labor del líder de HR en el sector de la hostelería. Gracias por acompañarnos, Alberto. Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien, Javier? Muy bien también, todo fenomenal. Deseando arrancar este HR Thoughts by Hiring y de conocerte un poco mejor. A mí sí me gustaría, Alberto, que antes de entrar en materia de HR, que pudiésemos conocerte, que nos cuentes quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocer tanto la parte profesional como la parte personal de Alberto. Vale, pues a ver, lo primero, antes que nada soy hijo de unos padres maravillosos, ¿vale? Hijo único, no tengo hermanos. Y nada, también padre de dos princesas, dos pequeñas princesas, una de 4 años y una de un añito, que están ahí dando un poco de guerra actualmente. Y nada, y luego ya más enfocándonos en la parte laboral, pues vengo de, bueno, en un principio decidí adentrarme en este maravilloso mundo de los recursos humanos, un poco por esa pasión que he tenido siempre, pues por las personas y por las empresas, ¿vale? Y nada, empecé, por no mentirte, en la parte laboral, ¿vale? De una empresa pequeña. Y bueno, ahí me di cuenta de que lo laboral, la parte laboral administrativa, etcétera, no era lo que realmente me llamaba y decidí dar el cambio. A partir de ahí, pues he estado en consultoras y he estado siempre, pues eso, como consultor externo en diversas consultorías estratégicas bastante, bueno, pues algunas más grandes que otras. Y hasta que finalmente, hace no mucho, decidí dar el paso a cliente final, ¿vale? Yo creo que es lo típico que todo el mundo, pues cuando está en consultoría ya un tiempo, ansía o tiene ganas, ¿no? De un poco poner en práctica esos conocimientos adquiridos, etcétera. Y nada, se dio la oportunidad, me pareció un proyecto interesante al que poder sumarme y nada, y a partir de ahí ya pues en City Poké y en Kefi, que estoy actualmente, son dos cadenas de restauración dentro de la hostelería. Y nada, y aquí como responsable del departamento, a ver cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Alberto. Oye, entiendo que no te aburres ni en el plano profesional ni en el personal, porque con dos niñas de 4 y 1 año tienes que estar a mil. Sí, 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 no, no me aburro, pero en ninguno de los dos, ¿eh? De hecho, creo que diría que a nivel personal incluso menos, porque Ya. entre las noches, las tardes, los cumpleaños, los parques de bola, no sé qué, es una locura. Pero bueno, al final es una fase preciosa, tienes que pasarla, ¿no? En mi caso, que quería sí o sí ser padre, pues bueno, tarde o temprano te toca vivir eso, así que bueno, pues espectacular. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sé de lo que hablas, porque yo tengo dos de 5 y 2 años, así que estamos ahí Estamos más o menos ahí, en el carro. hemos puesto de acuerdo. Total, total, total. Oye, entiendo al plano profesional. Bueno, a día de hoy estás desarrollando tu carrera en la hostelería, ¿no? En la restauración, una industria conocida por ser muy dinámica, con altos volúmenes de personal y horarios extensos. ¿Cuáles crees que son las capacidades de un líder de HR en este sector que difícilmente se desarrollarían en otras industrias? A ver, partiendo de la base que considero que al final todas las capacidades, ¿vale? De un líder de recursos humanos, considero que o sea, independientemente del sector en el que estén operando, creo que se tienen que tener, ¿vale?
las mismas, es decir, las que yo te vaya a comentar, por ejemplo, ahora, creo que las debería de tener cualquier líder de recursos humanos en cualquier sector, ¿vale? Vale. Pero sí que es verdad que, como tú dices, pues en este sector de la hostelería, pues es peculiar, ¿no? Por así decirlo, es como que todo pasa más deprisa, se viven las cosas de manera diferente, hay más absentismo, más rotación, etcétera. Entonces, al final, pues sí que es verdad que algunas capacidades que, aunque considere que las debamos de tener todos, pues sí que considero que en este sector aún se deben de tener en mayor medida, ¿no? Entonces, digamos que por destacar, lo primero que yo destaco aquí es sobre todo un líder que entienda que la operación de verdad, ¿vale? O sea, que esté, digamos, bajando al barro y no vale conocer el negocio desde lejos, ¿vale? Digamos que lo tiene que conocer de cerca, tiene que saber cómo funciona un turno, tiene que saber, por ejemplo, qué está pasando en una hora punta, cómo impacta al final cualquier decisión en el servicio, ¿vale? Si no sabemos eso, estamos perdidos, ¿vale? Sobre todo en este sector. Luego, creo también que un líder de recursos humanos aquí debe de tener una toma de decisiones muy rápida, ¿vale? No quiere decir que no, la toma de decisiones no haya que tenerla en otros sectores, no, sino que aquí al final, al pasar todo tan rápido y, digamos, tener tan poco margen para teorizar sobre ciertos aspectos, ¿vale? Pues sí que creo que debe de ser todo, se vio un poco más el ya para allá, o de repente te falla un turno, te falla una persona, ¿qué hacemos? ¿Vale? Hay que responder en ese mismo momento porque lo que no puedes hacer es no abrir, ¿no? Un local. Tú no te imaginas yendo a lo mejor un fin de semana con tu familia a comer a un restaurante X y que esté cerrado, ¿no? Porque el cocinero o el chef o quien sea se ha puesto malo, ¿no? Al final, el servicio hay que ofrecerlo sí o sí. Lo que no se ve son todas las cosas que pasan detrás, ¿vale? Pero al final tienes que estar ahí. Y luego, pues, algo que creo que es yo siempre hago mucho hincapié, es sobre todo en el tema de la comunicación, ¿vale? Al final, una gran capacidad de comunicación y de escucha, porque como te he dicho, todo pasa muy rápido y cualquier malentendido se puede amplificar, ¿vale? Se puede magnificar y entonces, pues eso. Digamos que estas son tres cosas que yo destacaría, ¿vale? En este sector, pero vamos, que son aplicables a cualquier otro sector también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estas son estas capacidades, cualidades de los líderes de HR. Pero si miramos el talento interno, ¿no? En un sector donde las soft skills son súper determinantes, ¿no? Al ¿Vale? final se Sí. trabaja de cara al público todo el día. ¿Cuáles consideras que son las habilidades personales que marcan la diferencia en los profesionales de la hostelería? Vale, aquí nos metemos ya en terreno, a ver, hay muchas capacidades, o sea, al final hay muchas soft skills, muchas habilidades blandas, como quieras llamarlo, hay muchísimas y seguro que no podríamos dejar fuera a ninguna y cada una de ellas, ¿no? Al final, todas son importantes. Una lo será por una cosa y la otra por otros aspectos, ¿no? Pero si yo tengo que quedarme con, por ejemplo, dos, tres actitudes, digamos, competencias que considere relevantes, ¿no? Para el equipo digamos, de a pie, ¿no? Sería, uno, la actitud, ¿vale? Al final creo que la actitud no me refiero a que vengamos todos de buen humor, ¿vale? Que aquí se puede malinterpretar, que no quiere decir que no vayamos con buen humor todos, pero me refiero que muchas veces cuando dices lo de actitud, la gente interpreta, pues nada, esto es jauja, todo el día riéndose, eso es la actitud. No, aquí hay que entrar un poco en, a ver, actitud es cómo reaccionas cuando a lo mejor el turno está desordenado, cuando hay algún inconveniente o, algo, o surge algún problema, cuando hay prisa y algo sale mal. Entonces, ¿cómo respondes a esas situaciones, no? Pues entonces, digamos que en hostelería se nota enseguida quién mantiene la calma, quién pide ayuda, quién se bloquea, quién puede contagiar estrés o tensión, etcétera, ¿vale? Entonces, esta actitud es lo que comento que creo que debe ser muy interesante, ¿vale? En nuestro sector. Luego, la responsabilidad, ¿vale? También. Aquí es un poco confuso, ¿vale? Porque muchas veces, así como anécdota, cuando estoy haciendo alguna entrevista o algo, lo típico de que la gente te dice, pues yo soy muy responsable y todo el mundo, si hago 100 entrevistas, las 100 personas son muy responsables, ¿no? Entonces dices, vale, ¿y cómo mido yo la responsabilidad, ¿no? Porque todo el mundo va a decir que lo es o todo el mundo piensa que es responsable. Pues aquí al final lo que yo pienso es que si alguien falla, el equipo lo nota,
¿vale? Entonces, la responsabilidad en hostelería es sobre todo entender que una persona entienda que su actitud está, y su trabajo está afectando directamente al resto, ¿vale? Cuando uno entiende que lo que está haciendo él impacta en los compañeros, ¿vale? Es cuando ya parece que está generando una especie de responsabilidad y de compromiso con el equipo, ¿vale? Y luego ya por finalizar esta parte, un poco hilando con cómo he terminado la pregunta anterior, pues vuelvo a incidir en la parte de la comunicación, ¿vale? La comunicación creo que es una competencia en el momento en el que estamos súper necesaria, ya no en hostelería, sino en todos los aspectos y en todas las organizaciones. Y cuando hablamos de comunicación, mucha gente, yo que vengo de la parte de consultoría, ¿vale? En consultoría, una de las funciones, ¿no? O labores que más me realizaba en esos momentos era dar formaciones al final en habilidades blandas a equipos pues intermedios, mandos intermedios, en directivos y demás. Me acuerdo que muchas veces en las formaciones lo que me comentaban es comunicar. Yo sé comunicar, ¿no? Yo sé hablar bien, yo sé tal. Al final, comunicar es decir lo justo en el momento justo, ¿vale? No es decir las cosas con más tecnicismos o menos, ¿vale? Ni hablar bien, mejor o peor. Es comunicar claro y en el tiempo que tenemos que hacerlo, ¿vale? Un mensaje mal dado o en su defecto no dado, ¿vale? A veces que no damos algunos mensajes puede generar errores, conflictos, puede generar un mal servicio, en fin. Entonces yo creo que aquí pues la comunicación sí que es clave, ¿vale? Y bueno, hay muchísimas competencias más, pero por quedarnos un poco con el trío de ases, ¿no? Que considero yo en hostelería, digamos que sería este. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho esto que cuentas, ¿no? Primero, en la comunicación, el mensaje no dado e incluso lo que comentabas, ¿no? Del momento. El buen mensaje dado en un mal momento no impacta y puede ser Totalmente. perjudicial que casi no darlo, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante. De hecho, en línea con esto que dices un poco, pues esto también me lo han comentado muchas veces en las formaciones, algún directivo que dice, bueno, pues esto que dices de el mensaje, cuándo darlo, cuándo no darlo. Y siempre pongo el ejemplo de que hay conversaciones que no son de pasillo, ¿no? Entonces, cuando digo eso me refiero que a lo mejor hay veces que yo qué sé, el estrés diario, el volumen de carga que tenemos, pues hace que salimos del despacho, nos cruzamos en el pasillo cuando vamos a la cafetería con otro compañero y a lo mejor aprovechamos ese momento para comunicar algo que realmente no es el momento ni el lugar para decirlo, ¿vale? Hay que saber qué queremos comunicar y dónde se tiene que comunicar eso, ¿vale? Y muchas veces eso se hace mal. Te pillo en el momento este, oye, mira, Javier, necesitaba decirte esto, no sé qué tal, y a lo mejor tú en ese momento estás pensando en otra cosa, no digieres bien lo que te estoy diciendo. En fin, hay muchos más factores y muchas más barreras externas que hay veces que no somos conscientes de que están, pero tenemos que poner un poco el foco en ese aspecto y ser conocedores de esto. Hay cosas que se tienen que decir X momento y hay que buscar el momento adecuado para transmitir depende qué mensaje, etcétera. Total, total, total. Oye, Alberto, hablando del tema de la formación, ¿cómo crees que se puede ayudar a los trabajadores de la industria de la hostelería a desarrollar estas soft skills de forma efectiva? Vale, yo aquí te voy a decir que es más fácil de lo que la gente puede pensar o de lo que parece, ¿vale? Porque es una pregunta que suele salir en muchas mesas redondas, bueno, es una pregunta que está a la orden del día, ¿no? Yo siempre digo que aquí la mejor manera de predicar, aunque pueda parecer súper fácil o arcaico, o bueno, es con el ejemplo, ¿vale? Al final, si un responsable de turno, un responsable de local, mantiene la calma, ¿vale? En un turno complicado. Le viene un cliente con problemas, con una reseña negativa, con cualquier queja, y sabemos buscar la solución de la mejor manera posible. Mantenemos la calma. Al final el equipo está aprendiendo. O sea, estamos, sin darnos cuenta, estamos diciendo cómo se gestionan los problemas, ¿no? Y si en cambio ese responsable está perdiendo las formas, habla de una manera que no tiene que hablar, no sabe muy bien cómo gestionar eso, el equipo también está aprendiendo, ¿vale? Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, el equipo está aprendiendo. Entonces, un responsable tiene que tener mucho cuidado y mucho, pues, un tacto muy humano y empatía y hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Y entonces, este ejemplo, sin darnos cuenta, puede estar enseñando mucho
a los que están como dependientes, como camareros, como ayudantes de cocina o el perfil que sea, pero puede estar enseñándoles mucho sobre cómo adquirir estas competencias, ¿no? Y luego, la otra manera que considero también muy interesante para poder potenciar esto, al final es con feedback, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que aquí pequeños matices, ¿vale? Hablando de feedback, la gente ya se confunde, pues que feedback es, vale, pues le voy a decir lo que ha hecho y ya está. Vale, hay que decir las cosas, pero hay que decirlas en el momento, ¿vale? Un problema muy grande que veo yo o que he visto cuando estoy en la parte de consultoría y hemos entrado en cliente final que nos ha contratado para un poco ver sus problemas, uno de los principales problemas que veo con el feedback es que se da cuando ya es tarde, ¿vale? Entonces no sirve de nada. Total. El feedback cuando ya no hay solución, es absurdo que lo demos, ¿vale? Entonces siempre digo que el feedback lo que hay que hacer es no esperar semanas ni meses, ¿vale? Lo que hay que hacer es corregirlo en el momento. Cuando hablo de en el momento, no digo en el momento exacto en el que ha pasado algo, ¿vale? Podemos esperar unas horas, podemos esperar a mañana, podemos esperar 2 días, ¿vale? Eso al final es decirlo al momento, porque es un comportamiento reciente y sobre el que aún podemos influir, ¿no? De manera positiva, diciendo a ver qué se puede mejorar o, o incluso diciendo qué es lo que ha hecho bien, ¿vale? Que no siempre tiene que ser un feedback de mejora. Y bueno, al final yo creo que reconociendo este tipo de cosas con feedback y ejemplo, podemos, la verdad, es que mejorar bastante estas capacidades, ¿vale? No es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, al final es no perder el foco y no perder esa idea de cómo se hacen las cosas, que muchas veces es lo difícil de esto, ¿vale? No, lo difícil en sí no es hacerlo, sino el poder sentarse, analizarlo y tener el tiempo para que mm, hacerlo bien todos los días, porque al final se te comen. Al final hay muchos fuegos que apagar. Esto es muy fácil pensado en bonito, ¿no? O hablado entre tú y yo, pero luego es verdad que el día a día, pues todos sabemos que surgen muchas cosas y que al final, pues no es tan fácil como parece. Total, total, total. Pero me encanta, ¿no? Estos dos ejemplos que has puesto, ¿no? El predicar con el ejemplo y la parte del feedback. Yo creo que saber dar bien feedback es un arte, es decir, es un arte y una ciencia. Sí, sí, sí. Es desarrollar a los equipos, porque muchas veces o se da muy tarde o no se da, o se da muy temprano cuando estás en caliente y no es un feedback constructivo. Efectivamente. Por eso te he dicho lo de darlo en el momento, pero con matices, ¿no? En el momento, porque si alguien ha hecho algo que a lo mejor, pues, no quiero decir mal, pero bueno, digamos que alguien ha hecho algo que no es lo correcto, ¿vale? O que puede mejorar. Obviamente, si damos el feedback a la hora, pues igual lo vas a dar en caliente y no va a ser acertado, ¿vale? Entonces hay un poco que buscar el equilibrio, el mejor momento, tal vez mañana, pasado 2, 3, 4 días. Lo que sí que tenemos que hacer es tampoco esperar mucho, ¿vale? Aquí te pongo un ejemplo de un compañero que tuve en una empresa que era un trabajador increíble, ¿vale? No digo su nombre ni nada porque al final, pero bueno, era un trabajador espectacular y lo despidieron en la empresa, ¿vale? Lo despidieron y a mí me sorprendió muchísimo el despido porque ya te digo, era un ejemplo. Y es verdad que él estaba un poco más orientado a la parte de la fuerza comercial, ¿no? La parte de ventas. Sí, Es una parte, pues, en la que si no hay, se cumplen objetivos, ¿no? Pues todos sabemos que, por muy bueno que seas, al final los números, entre comillas, pueden mandar, ¿no? total. Entonces, me acuerdo que cuando lo despidieron, en ese mismo día, le comentaron que es que no había llegado a objetivos, que tal, que cual, que no sé qué. Me acuerdo que él dijo, pero si es que no me habéis dicho nada, llevo aquí un año pensando que lo estoy haciendo espectacularmente bien. Y prácticamente a los 10 meses me decís que no llevo objetivos y que tenía que haber hecho no sé qué y que tenía que haber hecho no sé menos y me dais herramientas que tenía que haber hecho, pero no me las estáis dando ahora para que las haga. Me estáis diciendo que tenía que haber hecho eso, pero yo ya estoy en la calle, ¿no? Entonces al final, ¿qué tipo de feedback es este? Es un poco, te digo todo lo que has hecho mal, pero te lo digo cuando ya no hay solución. Tal vez si a esa persona al mes o a los 2 meses le hubieras dicho qué podía hacer, qué herramientas tenía que utilizar o cómo podía mejorar, pues seguramente lo hubiera hecho porque era un profesional espectacular, ¿no? Pero no siempre se hace desde dirección y creo que hay una cosa que es una cosa pues en la que tenemos que incidir y mejorar un poco, ¿no? Día tras día. Total, total, total. Joder, me resuena, ¿no? El ejemplo. Yo creo que pasa mucho en los departamentos de ventas. Los departamentos de ventas están peor que los entrenadores, ¿no? De fútbol. Si no consigues resultados, a la calle, por muy bueno que seas. Pero rápido.
Está claro, pero está claro que desde dirección, ¿no? Tenemos la responsabilidad de poder dar este feedback como herramienta de mejora para que se puedan generar estas acciones correctoras, Claro, ¿no? Y que se pueda mejorar. Si no, mal vamos. efectivamente. Sí. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que nosotros, pues lo que hacemos o lo que me gusta hacer, por ejemplo, a mí con los managers o con la responsable de zona o con cualquier persona del equipo con un mando intermedio, es sobre todo pues decirles esto, que tenemos esta herramienta, ¿vale? De dar feedback, cómo hay que darlo, ¿vale? Les comento que tiene que ser corto, frecuente, en el momento, cuando digo en el momento, pues les matizo un poco que no sea en ese mismo momento para no hacerlo en caliente, buscar el momento y el lugar adecuados para ver cómo se tiene que hacer. Y luego, lo que sí que es verdad es que hay muchas técnicas, ¿vale? Al final, yo en estas técnicas no soy ni detractor ni amante de estas técnicas, ¿vale? Me posiciono, digamos, en un lugar intermedio porque creo que tienen parte positiva, pero luego hay otra parte que no considero tan relevante. Entonces, al final, yo creo que es lo que le funciona a cada uno con su equipo, ¿vale? Es un poco de ensayo-error y lo que te funcione, ¿vale? Tenemos la técnica del famoso el método del sándwich, ¿no? De empezar diciendo lo positivo, luego decir algo malo, luego terminar con una cosa negativa. Luego tenemos el método STAR, de situación, tarea, acción y reconocimiento, creo que es. En fin, tenemos muchas técnicas. Se ha hablado mucho de esto, pero yo aquí creo que soy un poco más simple, ¿vale? Simplemente voy a decir que el feedback tarde pierde valor, ¿vale? Y que tiene que llegar cuando todavía estás a tiempo de cambiar algo, ¿vale? Y cada uno, pues es un poco el que tiene que ver, conocer a su equipo y ver en qué momento es el mejor para decir qué cosa y demás, ¿vale? Parece fácil, al final es dicho sencillo, pero bueno, luego ya entra, hay muchas particularidades, ¿no? Cada equipo, cada sector es un mundo y hay que tener un poco de tacto con esto. Sin duda, sin duda, sin duda. Vuestro sector, Alberto, que al final tiene una rotación, absentismo muy alto, ¿no? Y al final una competencia muy alta. ¿Cómo podéis implementar acciones de cuidado que realmente fomenten la permanencia de los trabajadores? Mm, vale, a ver, aquí al final creo que te diría lo mismo que te diría en otro sector, porque creo que al final el absentismo o la rotación, independientemente del sector en el que sea, la tenemos que atacar de la misma manera, ¿no? Es mi punto de vista. Luego, lo primero te diré de no hablar de retención de talento, ¿vale? Es algo que odio, y hablar de fidelización, ¿vale? Puede parecer una tontería, ¿vale? Igual son manías mías, pero la palabra retención me ocasiona como si yo te estuviera reteniendo, ¿no? Como no quiero que Javier se vaya de aquí, a toda costa voy a hacer todo lo posible para que no se vaya, ¿vale? Yo no quiero hacer todo lo posible para que tú no te vayas. Yo lo que quiero hacer es todo lo posible para que tú seas el que quieras quedarte, ¿vale? O sea, que Total. tú elijas, que yo diga, Javier, la puerta la tienes ahí, o sea, tú puedes irte, eres un trabajador espectacular, pero puedes irte. Al final está bien que conozcas cómo funcionan otras empresas, otros sectores y que tú seas el que decida, pues me quiero quedar porque las condiciones aquí son fabulosas o son espectaculares o estoy en una gran familia o bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, hablando de fidelización, pues sí que es verdad que para fidelizar talento, lo que hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas herramientas, muchísimos beneficios, en fin, y más ahora que parece que hace un tiempo, desde hace un tiempo no muy lejano, ¿no? En adelante parece que se ha potenciado mucho esto para fidelizar a los empleados, hay muchísimos beneficios, en fin. Pero sí que es verdad que yo aquí soy un poco clásico también, te diría que sobre todo ofrecer mucha claridad, ¿vale? Para el equipo traducido al fútbol, por lo que has dicho antes de los entrenadores, pues que un trabajador sepa a qué juega, ¿vale? Que sepa a qué jugamos todos. Entonces, cuando la gente sabe qué se espera de ella, cómo pueden hacer bien las cosas, qué es lo que está mal, qué recorrido pueden tener la empresa, por ejemplo. Cuando tú tienes todas esas cosas, ¿no? Un plan de carrera, en fin, yo creo que eso suma mucho, ¿vale? Al final, la incertidumbre para mí, y es mi opinión, pero yo creo que al final es compartida por muchos compañeros del sector, creo que desgasta muchísimo más que el trabajo en sí, ¿vale? Entonces, ofreciendo esa claridad, pues la incertidumbre va minimizándose, ¿no? Luego,
que haya obviamente un trato justo y coherente, ¿vale? Por eso te he dicho antes lo de que lo que te voy a comentar ya no aplica solo a hostelería, aplica creo que a todos los sectores, ¿vale? Al final creo que en todos los sectores debería de estar esta claridad, este trato justo que te comento. Y en hostelería, sobre todo, por los equipos tan expuestos que hay, ¿no? Pues aún se nota mucho más rápido esto, ¿vale? Si una decisión no es coherente y el esfuerzo que están realizando ellos no se está reconociendo, el compromiso desaparece, ¿vale? Porque al final somos humanos, o sea, somos personas y esto nos va menguando, ¿no? Y luego finalmente, pues que haya un acompañamiento real, ¿vale? Que todo esto que te dicen, pues que sea real y que no te dejen ahí como si no existieras, ¿no? Te lo digo una vez y luego ya son solo palabras. Entonces, que por ejemplo el manager o la responsable de zona, o yo, por ejemplo, si fuera el caso, pues que no sea solo palabras y que sea un acompañamiento real, ¿vale? Muchas personas al final no se van por el ritmo de trabajo, aunque sea elevado, sino se van, bueno, hay un dicho que dicen que no se van por el lugar, sino por la persona, ¿no? Por el encargado. Yo más que por la persona, diría por cómo se sienten, ¿vale? La persona a lo mejor es buena, no es buena, pero cómo se siente el empleado es lo que va a hacer que nos deje tarde o temprano, ¿vale? Entonces, para tú saber cómo se siente y tener claro cómo ayudarlo, para eso tiene que estar este acompañamiento, ¿no? Y tiene que ser real, tiene que ser un acompañamiento, pues, no te digo mensual, pero que haya cierta regularidad en el tiempo y que se sienta acompañado de verdad y escuchado, ¿vale? Que ante problemas, pues estás ahí y puedes ayudarlo y puede crecer con nosotros. Buenísimo, Alberto. Yo creo que estos son herramientas claves que ayudan a esta fidelización del talento. Y me gustaría ligarlo con la parte más cultural, ¿no? Yo creo que la construcción de una cultura organizacional es algo súper importante en una organización que requiere paciencia, perseverancia. ¿Cómo lograrlo en entornos tan dinámicos como el de la hostelería? Aquí sí que te diría que es más complicado, porque al final es más complicado sobre todo por la rotación, ¿vale? Porque al final la cultura, tú lo sabrás, se hace entre las personas que conforman la organización, ¿no? Entonces, un poco los comportamientos que vamos teniendo cada uno de nosotros es lo que va un poco definiendo la cultura de la organización sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tanta rotación, las personas están en constante cambio, es como que es más difícil que se vea una cultura y arraigarla, ¿no? Porque cuando estás cogiéndote, a lo mejor ya el responsable se va y metes a un manager nuevo con otros vicios, otras, digamos, costumbres, en fin, al final otra manera de trabajar, ni mejor ni peor, pero viene de un sitio totalmente diferente y a lo mejor tiene que cogerse a nuestra cultura. Y con los trabajadores más de sala, lo mismo. Al final, al haber tanta rotación, pues es más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que aún así, lo que incido bastante es en la parte del liderazgo, ¿vale? Al final, la cultura, sobre todo, la podemos construir, obviamente, entre la parte de dirección, pero también los responsables de turno, ¿vale? Los managers. Los managers que están en el local son los que, sobre todo, también se ve un poco cómo hablan, cómo corrigen, cómo apoyan al equipo cuando a lo mejor el servicio está complicado, cómo brindan su ayuda, cómo, en fin, cómo actúa el manager es un poco lo que va definiendo esta cultura, ¿no? Y eso yo creo que pesa mucho más que cualquier mensaje corporativo típico de, no sé, estos mensajes que hay bonitos, ¿no? Por las paredes de muchos despachos, que no estoy en contra, no estoy en contra de nada de eso, ni de los típicos acciones que se hacen de, pues, café gourmet para todos todos los días, ¿no? De manera gratuita en la oficina, o, o no sé, o yo que sé, un día de un futbolín para jugar de vez en cuando y despejarte, o comer pizza los viernes, en fin. O sea, hay muchas acciones que molan mucho, ¿no? Pero es verdad que no definen la cultura, ¿vale? Lo que digo siempre es que estas acciones suman mucho, pero cuando la cultura es buena. Hay muchos casos en los que la cultura pues es un poco, bueno, dejémoslo en que es un poco fake y tienen acciones de estas, ¿no? Y es un poco contradictorio, es como que dices, sí, pizza los viernes, salimos a las 3, hay un futbolín, pero luego estoy aquí como si estuviera en un campo de concentración, ¿no? En otros aspectos. Entonces, al final es buscar un equilibrio
Y nada, yo creo que los managers son, digamos, un claro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Y luego que, sobre todo, lo que digamos nosotros sea coherente, ¿vale? Es decir, creo que la coherencia, una coherencia sostenida, ¿no? En el tiempo, también aporta mucho a la cultura, ¿vale? No vale hacerlo bien un día y olvidarse a la semana siguiente, ¿no? Que al final eso se hace en muchos sitios. Yo he estado en sitios previos, bueno, y se ve muchas veces hay gente que hace una cosa hoy, pero se le olvida, ¿no? Al final la cultura se consolida cuando el equipo ve coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿vale? Pero una y otra vez. Y al final ahí es donde vamos un poco dejando esa huella. No es fácil, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? También es una de las labores que tenemos nosotros desde el departamento. Si esto fuera tan fácil, ¿qué haríamos nosotros, no? Está claro, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? Y veo aquí el gran reto que tenéis y ese grado de dificultad en el que cuando todo un equipo trabaja en una oficina, pues al final la cultura va penetrando, ¿no? En todos los colaboradores. Sin embargo, en vuestro caso, o en el caso de la restauración, tenéis aquí esta figura del coordinador, del responsable de turno, que tiene que ser vuestros ojos, ¿no? Vuestros ojos y vuestra boca para Totalmente. poder trabajarlo. Totalmente. ¿Cómo Sí, hacéis sí. que no pierdan, que estén realmente vinculados con la cultura? ¿Cómo lo hacéis para que haya esta conexión? A ver, totalmente, tienes toda la razón ahí. Y yo aquí siempre digo que, por ejemplo, digamos que la figura de responsable de zona o área manager, ¿vale? En nuestro caso, yo siempre pongo el ejemplo de que es como si fuera una extensión mía. Como si hubiera por ahí un Alberto 2.0, ¿no? O sea, siempre digo que es como mis ojos, mis oídos, en fin, es un poco una persona que está en contacto directo con la parte operativa y en contacto directo con nosotros, no en oficinas. Entonces, para cuando a lo mejor no tenemos ese contacto nosotros, porque al final de manera diaria es también muy difícil, ¿no? Pues esa persona es la que un poco es como lo que tú has dicho, ¿no? Tiene que tener muy, muy arraigados los valores nuestros, tiene que tener pues obviamente una formación previa, intentar sobre todo predicar con el ejemplo, ¿vale? Lo que te he dicho antes, igual que ella a lo mejor tiene que hacer con los managers, pues yo lo tengo que hacer con ella, ¿no? Al final esto es una escalera, ¿no? Es una cadena y en la que todos ponemos nuestro granito de arroz y todos tenemos que ir predicando con el ejemplo, que ofrecer acompañamiento. O sea, igual que yo le pido que ella acompañe al equipo, yo le tengo que acompañar a ella. ¿Vale? En Claro, cualquier cosa que necesite, tengo que estar con ella, ofrecerle feedback también a ella. Entonces, al final le estoy, sin que se dé cuenta, cuando yo le doy feedback a ella, y ella está viendo cómo se lo estoy dando, ¿vale? Entonces ya es una manera, sin darte cuenta, una manera indirecta de ver cómo lo tienes que dar. Obviamente, pues cogiendo lo que te encaje mejor a ti, ¿no? Al final esto no es que lo hagas 100% como lo hago yo, porque es algo muy subjetivo y cada uno tenemos nuestras maneras de comunicar o nuestra empatía o nuestro... Pero bueno, es un poco digamos, la estructura, ¿no? La base. A partir de ahí ya, pues cada uno tiene un poco de libertad para, para dar rienda suelta, ¿no? Pero siempre siguiendo pues un poco los valores que queremos transmitir y la cultura que estamos intentando también. total, total, total. Alberto, estamos llegando al final de nuestro HR Thoughts by Hiring. Me gustaría lanzarte dos preguntas más. ¿Vale? Una es futurística, ¿no? Mirando hacia el futuro, especialmente con la digitalización tan creciente que estamos viviendo en estos últimos años, ¿cuáles crees que serán los mayores retos para los líderes de HR en los próximos años? Vale. A ver, aquí ya no, bueno, más que en hostelería, aquí te diría pues a nivel general, ¿no? A grandes rasgos, porque también creo que aplica en nuestro caso. Diría que lo más importante de todo, ¿vale? Y de manera como muy resumida, sería digitalizar sin deshumanizar, ¿vale? ¿Vale? Es decir, creo que últimamente venimos bueno, soy muy pro IA, ¿vale? No quiero con esto parecer que estoy en contra, porque al final creo que tiene muchas cosas positivas, pero lo que hay que hacer es eso, precisamente ver qué tiene positivo y entender hasta dónde puede llegar, ¿vale? Lo que no podemos es ya pensar por algunas conversaciones que tengo con algunos compañeros del sector, etcétera, que ya la IA es capaz de hacerlo todo, ¿vale? De pensar por nosotros, de empatizar por nosotros, de hacer un proceso de selección por nosotros, de hacer un proceso formativo, ¿no? Confeccionar el plan de formación cuando no conoces a la persona. En fin, hay muchísimas cosas que todavía, y espero que
no pueda, no porque no quiera que lo haga, sino porque creo que lo tiene que hacer una persona, ¿vale? O sea, hay cosas que creo que seguimos teniéndolas que hacer nosotros, ¿vale? Entonces, sobre todo sería apoyarnos mucho en la IA para automatizar cosas que efectivamente pues son automatizables y nos ayuda muchísimo, porque al final, si te das cuenta, lo que nos hace eso es ahorrar tiempo, ¿no? Y parece que no, pero al final el tiempo es lo más valioso, o sea, es lo que queremos nosotros para poder dedicarlo a las personas. Entonces, yo como responsable de un departamento de personas, lo que quiero es dedicar el máximo tiempo posible a las personas y a la empresa, ¿no? Entonces, para dedicar mucho tiempo a las personas, necesito automatizar ciertas tareas. En eso estamos de acuerdo y eso me parece espectacular. Pero sí que es verdad que creo que hay decisiones importantes, como te comentaba, las promociones, salidas, desarrollo, etcétera, que no se pueden delegar en un sistema por mucho que vaya avanzando, ¿vale? Entonces, por eso te digo lo de no deshumanizar, porque creo que siempre vamos a tener esa parte ahí y creo que además es necesario, ¿vale? Igual en 5 o 6 años hacen algo para que tampoco lo hagamos nosotros esto, ¿vale? Pero creo que sería un error completamente porque al final la parte humana siempre tiene que estar, ¿vale? Y luego, pues sobre todo, los equipos actualmente creo que están, eso sí que es en hostelería, por lo que yo veo, están muy cansados, están muy expuestos y son muy exigidos, ¿vale? Entonces, al final, uno de los grandes retos que tenemos nosotros, por ejemplo, esto enfocándonos un poquito más en la parte de hostelería, ¿vale? sería que las personas y el negocio funcionen mejor juntos, ¿vale? Al final creo que el reto de recursos humanos un poco es ayudar a que los líderes gestionen personas con la máxima humanidad posible, ¿no? Incluso en los peores momentos, ¿no? En los momentos más difíciles pero sin perder el sentido de por qué hacemos recursos humanos, ¿no? Porque cuando decidimos estudiar esta carrera o nos metemos en este sector, ¿no? En estos puestos, tenemos en mente una serie de cosas que parece que luego con el día a día, conforme estamos más expuestos o más en contacto con finanzas, con el CEO, con quien sea, parece que hay cosas que se nos van olvidando un poco, ¿no? Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que existimos para ayudar a que las personas y el negocio funcionen de la mejor manera posible juntos, ¿vale? O sea, el Ujú. negocio tiene que seguir creciendo, pero las personas, sin olvidar que son las personas las que consiguen eso, ¿vale? Entonces hay que buscar, creo que no olvidarnos de que hay que buscar ahí el equilibrio perfecto y eso es uno de los grandes retos, ¿no? Que veo. No, no es fácil, porque al final eso creo que es bastante complicado, pero para eso estamos nosotros. Qué bueno, Alberto. Me encanta el titular de no perder la esencia del por qué existe recursos humanos, ¿no? Y el poder hacer que negocio y personas trabajen de la mejor manera juntos. Y yo creo que coincido contigo, yo también, obviamente, ¿no? Con una empresa tecnológica, pues soy muy pro tecnología y pro IA, pero coincido contigo de que, a mi parecer, la digitalización nos va a ayudar a humanizarnos más, porque va a quitar una capa más administrativa y vamos a poder dedicarle más tiempo a la parte personal, trabajar Efectivamente. personas con personas. Efectivamente, eso es espectacular y luego está la parte de People Analytics, etcétera. Eso también soy muy pro eso porque al final para sentarte en la mesa de, por ejemplo, CEO, sentarte en la mesa con finanzas, etcétera, pues obviamente es mucho mejor si lo haces con datos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto sí que estoy totalmente de acuerdo porque los datos son un poco lo que tienes para demostrar hasta qué punto está siendo rentable lo que estés haciendo y hasta qué punto impacta en el negocio, ¿no? Eso sí que estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que sin olvidar la otra parte de lado. Total, total, total. Alberto, para terminar, ¿qué libros, personas o ideas han influido más en tu forma de entender el talento y el liderazgo? Vale, Mójate. eh, uf, libros, es que habría infinidad. O sea, hay decenas de libros buenísimos hoy en día para leer. Entonces, sí que es verdad que hay uno sobre todo por la parte mía de lo que me gusta la comunicación y el feedback, ¿vale? Hay uno que se llama Feedback Imperative, ¿vale? De Anna Carroll. No está traducido, hay que leerlo en versión original, pero la verdad es que me parece muy, muy interesante, ¿vale? Sobre todo para gente que quiera un poco ampliar el conocimiento en este arte, ¿no? Que hemos dicho antes de cómo dar feedback de la mejor manera posible. Luego,
Tenemos el de Powerful, me imagino, no sé si lo conocerás, me imagino que sí, Por de aquí, de Patty McCord, aquí lo tengo arriba. efectivamente, de Powerful, de Patty McCord, me parece también un libro espectacular, ¿vale? Creo que aporta mucho también a nivel cultura y cómo han hecho las cosas. Es verdad que al final es un sector totalmente diferente al nuestro, pero bueno, creo que hay que leerlo, ¿vale? Cualquier persona que le gusten las personas, la cultura organizacional y demás, creo que es un libro que puede leerse tranquilamente. Y luego me leí hace poco, no uno, de hecho no lo he terminado todavía, me lo recomendó un compañero del sector que se llama Psicópatas Integrados. ¿Vale? Qué bueno. Es un, creo que era Vicente Garrido, me parece que se llama el autor, y bueno, me pareció muy interesante. También para un poco ver el tipo de perfiles que se pueden dar en las organizaciones. Em, no es totalmente, ¿vale? Recursos humanos como tal, pero bueno, sí que creo que es una lectura interesante, ¿vale? Al menos de momento. Y te diría eso, en un principio esos tres, hay muchísimos más, pero por citar algunos, pero sí que es verdad que por lo que me has dicho de que te cite libros que me hayan inspirado o que me han influido, ¿no? En este aspecto. Sí que te diré que más que libros, ¿vale? Lo que más me ha influido han sido personas, ¿vale? Es decir, por mi paso, por la experiencia que tengo, por donde he ido pasando, en todos y cada uno de los trabajos, he conocido a alguna persona, obviamente a muchas personas que ni fu ni fa, ¿no? Bueno, que vale, pero he conocido a grandes profesionales, ¿vale? Y al final esos profesionales son los que un poco me han influido porque he intentado siempre coger lo que más me ha gustado de cada uno de ellos para intentar un poco, no apropiármelo, ¿no? Pero para intentar llevarlo a cabo yo, ¿no? En mi persona. Entonces, al final, pues eso creo que es lo que hasta ahora más ha podido hacer. O sea, me ha inspirado mucho en lo que he visto que me gusta e intento un poco replicarlo, ¿vale? Igual no con tanto éxito, pero al menos lo intentaré. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Alberto, oye, mil gracias. Me ha encantado esta conversación. La he visto muy, muy práctica, es decir, que para gente que esté en el mismo sector como que el tuyo, ¿no? En la restauración y la hostelería hay oro. Para gente que no esté en el sector hay también muchísimo oro a nivel Bueno, de... algo menos, pero también puede haber algo. No, 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 hay un montón, es decir, me ha encantado esta conversación, yo me llevo muchas cosas. Darte las gracias por haber A, participado. a vosotros siempre, sobre todo a vosotros, por hacer estas iniciativas. La verdad es que cuando me contactasteis estuve hojeando un poco lo que hacéis y me pareció súper interesante. Qué bueno. Creo que aportáis un valor incalculable, la verdad, al sector, porque al final, pues, no en mi caso en concreto, ¿vale? Yo soy un perfil más, digamos, más normal, pero he visto que hay muchísimos profesionales muy top y al final, pues, se agradece que poder escuchar, ¿no? Charlas con perfiles de este estilo, ¿no? Porque al final se aprende mogollón y es una manera un poco de como si tuvieras una charla con esas personas sin tenerla. Entonces me parece muy interesante. Yo, de hecho, Alberto, siempre digo que a mí lo que más me gusta de los HR Thoughts es todo lo que aprendo con vosotros y lo que he aprendido hoy contigo. Así que mil gracias. Pues un placer, el placer es mío y nada, seguimos en contacto y seguro que va muy bien. Que tengas un magnífico día. Igualmente, Javier, que vaya muy bien.